Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que poco a poco pues se están añadiendo y poco a poco se están suscribiendo al canal de YouTube. Una hermana me saludó y pues parece ser que me mencionó mi nombre y mi apellido y tan bien que yo pienso que esa hermana me conoce muy bien, o posiblemente en tiempos anteriores, posiblemente pues me haya conocido o hayamos tenido nosotros alguna comunicación, ¿verdad? Así que gracias a los hermanos por suscribirse poco a poco al canal y bendecirme, sobre todo bendecirme con los mensajes que yo hago para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, amados, vamos a seguir y hoy vamos a hablar, hay un solo evangelio. Pablo el apóstol nos enseña que hay un solo evangelio. Sin embargo, muchas iglesias pues dicen que el evangelio se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está todo el evangelio de Jesucristo. Es difícil de creerlo porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había formación de iglesia. La iglesia viene después que Cristo muere en adelante. En el Antiguo Testamento estaba Dios trabajando con Israel. No había iglesia y mucho menos había evangelio. Así que yo quiero enseñarles a ustedes dónde se encuentra en la Biblia el evangelio. ¿Quién lo trajo? ¿A quién Dios se lo reveló el evangelio para nosotros, la iglesia? ¿Y qué es lo que hace el evangelio? ¿Qué efecto hace el evangelio del Señor Jesucristo? Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 hasta el 4, diciendo: Además, hermanos, os declaro que el evangelio predicado, en la cual ustedes recibiste, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que yo os he predicado, van a ser salvos. Si no las creíste, pues entonces no va a ser salvo. En vano es, en otras palabras. No es que el hombre se pierde. No se trata de que el hombre se pierde. Se trata de que el evangelio es para aquellos que ya Dios ha llamado desde un principio, antes de la creación del mundo. El apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, también capítulo 1, versículo, vamos a buscar Gálatas 1, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, dice Pablo: Estoy maravillado de que tan pronto os haya apartado del que les llamó de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Escuchen bien, para seguir otro evangelio. Yo les voy a decir cuál es el verdadero evangelio que hay que seguir y aprender. Y Pablo dice: no es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es una revelación, ¿ok? Es una rema y se entiende por rema, se entiende por revelación. Efesios capítulo, vamos a leer Efesios capítulo 3, un momentito. Pasen conmigo a Efesios, alabado sea Dios, 3, versículo 2 en adelante. Pablo dice: Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia. Dispensación tiene que ver con periodo de tiempo. Periodo de tiempo en la cual Pablo habla aquí mismo en Efesios y reconoce que hay 3 periodos de tiempos: pasado,
presente y futuro. Y podemos encontrar en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que hay muchos periodos de tiempo también. Pero Pablo resume los tres periodos de tiempo, que es pasado, presente y futuro, y lo resume de la siguiente manera. Pasado, desde Génesis en adelante, hasta que Cristo muere. De Génesis en adelante, hasta que llega, mejor dicho, hasta que llega el apóstol Pablo. Es la pasada. ¿Ok? Pasada es desde que Pablo el apóstol es llamado. Cuando Pablo el apóstol es llamado, pues entonces nosotros vivimos ahora en un tiempo presente donde recibimos el Evangelio a través de Pablo el apóstol para salvación para nosotros. Entonces, antes de Pablo llegar a ser apóstol, desde Génesis en adelante, incluyendo el periodo de tiempo de Jesús, en los libros Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en esos libros, todo ese periodo de tiempo donde Jesús estaba y los 12 apóstoles, era un periodo de tiempo de la ley, igualmente como el Antiguo Testamento. Igual, cuando Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y vino para los judíos, no vino para nosotros, vino para los judíos. Cuando entonces Cristo muere, entre un año y medio de haber Cristo ya morir y haber Cristo ascender al cielo con el Padre, viene el llamamiento de Pablo, el apóstol. Ya con el llamamiento de Pablo el apóstol, entonces Pablo le llama aquí, donde estábamos leyendo, en capítulo 3 de Efesios, versículo 2, si es que habéis oído ustedes de la dispensación de la gracia de Dios, que a mí se me fue dada para con ustedes. Dispensación es periodo de tiempo. Pablo fue llamado en un periodo de tiempo después de Cristo, que ahí se le conoce como la dispensación de la gracia, en la cual nosotros estamos viviendo, la iglesia, los gentiles. Y Pablo habla de tres periodos de tiempo: pasada, presente y futura. Pasada, que es antes de Pablo ser llamado, incluyendo en el tiempo de Jesús y también antes de Jesús en el Antiguo Testamento. Esa es la pasada. La presente es después que Pablo tuvo su llamado ministerial apostólico para tener el Evangelio para nosotros. Es la presente, que es la dispensación de gracia que vivimos nosotros. Y la futura viene siendo después que pase el arrebatamiento para nosotros, la iglesia. Después que pase el rapto, después del rapto viene otro periodo de tiempo diferente al nuestro, que es la gran tribulación, y eso Pablo le llama la futura. Ahora, continuando con Efesios 3, les estaba diciendo que el Evangelio es una revelación y se entiende y se interpreta bajo la revelación que Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo. ¿Ok? No es a los 12 apóstoles de Cristo. ¿Ok? No es a los 12 apóstoles de Cristo. Hermano, y que los 12 apóstoles de Cristo no hablaron nada bueno. Hablaron cosas buenas. Pero a todo lo que hablaron los 12 apóstoles de Cristo se lo habló a Israel. Y nosotros no somos el Israel de Dios. El error más grande que los ministros, pastores, evangelistas, quien sea, predica y enseña, es que piensan y dicen y creen que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios. No somos el Israel. Israel fue llamado por Dios desde el Antiguo Testamento. Y para ser más específico, Israel fue llamado por Dios, separado de otras naciones que había, separado de muchas naciones paganas, librado de las manos de los egipcios, de los faraones que tenían atado. Israel estaba atado en las manos de los egipcios,
que eran hechiceros, brujos, y Dios lo libertó. Y entonces Dios hizo de Israel una nación de sacerdotes y reyes y santos para Dios. ¿Dónde está eso? Pues en el libro de Éxodo 19, 5 al 6. En el libro de Éxodo 19, 5 al 6, ahí Dios le habla a Israel y ahí Dios forma. Ahí Dios empieza a formar la nación de Israel y le dijo a Israel Dios, una vez Dios los estaba comenzando a liberar de los egipcios, ¿verdad? Entonces, ustedes serán un pueblo de sacerdotes y reyes, santo, linaje santo para Dios. Pero nosotros no somos pueblo escogido por Dios. No somos real sacerdocio y nación santa. Esa es una promesa que Dios se lo otorgó a ellos. A ellos se lo otorgó. ¿Ve? A Israel. Y Dios siempre le dijo a Israel que ellos se predicarían entre uno a otro, entre judío a judío. ¿Verdad? Porque ahí no había el llamamiento de nosotros, la iglesia, todavía. Ahora Pablo dice, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, al haber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito brevemente. Pablo enseña que el Evangelio es una revelación y también es un misterio. Es un misterio de tal forma que podemos entender que los apóstoles de Jesucristo, antes de el apóstol Pablo ser llamado apóstol, los apóstoles de Cristo no conocieron este misterio, esta revelación. Cuando hoy en día hay muchas iglesias que malinterpretan la seguridad de salvación y dicen que la persona se puede perder para el infierno o pierde la salvación, pues eso mismo es lo que malinterpretaron los judíos. Los judíos malinterpretaron a Pablo y le dijeron a Pablo apóstata, hereje y apóstata, porque ellos no entendían la revelación, nunca entendieron la revelación de ser justificado. Pablo habla de la palabra justificación por primera vez en Hechos, capítulo 13, 38 y 39. Por primera vez por revelación de Dios, de Cristo. Y se lo dice a los judíos, que todo aquello que ustedes hacen y la ley de Moisés, en la cual la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Cristo el que cree será justificado para siempre. Pero Jesús nunca habló esa revelación para los 12 apóstoles. Nunca se la dijo a Pablo. La seguridad de salvación Dios a través de Cristo se lo reveló a Pablo, no es a los 12 apóstoles judíos. Y Pablo enseña aquí en Efesios 1, en Efesios 3, versículos 2 y 3, diciendo que él recibió esa revelación y le llama misterio. Y un misterio es algo que no ha sido revelado en tiempos anteriores. Eso es lo que él explica aquí. Entonces luego él sube a Jerusalén, en Gálatas, donde estábamos nosotros primero. Él sube a Jerusalén en Gálatas 2, del 1 al 8, y se comunica con algunos de los apóstoles de Cristo, como a Cefas, como Pedro, que es conocido como Cefas, como a Santiago, ¿verdad? Y le comunica a algunos de los apóstoles que él tiene un mensaje de llevar el evangelio a las naciones gentiles. Fíjate que es muy opuesto y muy contrario a lo que Jesús le reveló y le habló a los 12 discípulos en Mateo 10. Mateo 10, versículos 5 y 6. ¿Tú sabes lo que dice Mateo 10, 5 y 6? Jesús le da instrucciones y unas instrucciones específicas y le dice, por camino de gentiles no vayan a predicar. Así le dice Jesús a los 12 apóstoles. Para allá no vayan a predicar. Para los caminos de gentiles no vayan y para el camino de samaritano tampoco vayan. Sino ustedes quédense en el territorio de Israel.
en el territorio de Israel, no salgan de ahí. Los judíos se predicaban de judío a judío. Pablo mayormente su mensaje fue para los gentiles. Por eso es que hay una contradicción. Es más, yo te voy a ser honesto. Hermano, la Biblia se contradice. Bueno, te voy a decir la verdad. La Biblia es clara. Pablo no puede contradecir la verdad del Evangelio. Ay, Dios mío. Pablo no puede contradecir la verdad del Evangelio. El asunto es que nosotros en la iglesia examinamos y leemos las cartas de Pablo y después cogemos, examinamos y leemos las cartas de Jesús y después nos vamos para allá, para el viejo pacto, para el Antiguo Testamento y después nos vamos para allá, para Apocalipsis y hacemos un ajo con habichuela. ¿Por qué? Porque cuando Dios le reveló a Pablo el Evangelio se encuentra. El Evangelio se encuentra solamente en 13 epístolas. En 13 epístolas de carta. ¿Ok? En 13, solamente aquí en 13. Y se encuentra en el libro de... El ministerio de Pablo empieza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a poner en el capítulo 7, 51 al 60. Aquí empieza el ministerio de Pablo, en el capítulo 7, versículos 51 al 60. Y ya como para el capítulo 8, ya Pablo estaba ahí como que ya Dios tratando de llamar a Pablo. Entonces ya para el capítulo 9, Pablo tiene su ministerio apostolado. Escuchen bien. Voy a ir un momentito a pasar a Hechos, un momentito, porque quiero corroborar el capítulo. ¿Ok? Sí, bien. Ok, está muy bien. Ya yo corroboré ya. Ahí mismito está. Hechos 7, 51 al 60. Y Pablo escribió 13 epístolas de la carta que comienzan desde Romanos hasta Filemón. ¿Ok? Desde Romanos hasta Filemón, ahí está el Evangelio que Dios le reveló a Pablo para nosotros. Desde Romanos hasta Filemón. De Filemón en adelante, escuchen bien, desde cuando pasa el libro de Filemón, en adelante, hasta llegar hasta Apocalipsis, que lo escribió Juan, pues de Filemón hasta llegar hasta Apocalipsis, de ahí para adelante, se escribieron las cartas para los judíos. Se escribió para los judíos, no tiene nada que ver con Pablo. Pablo solamente escribió 13 epístolas, de Romanos hasta Filemón. ¿Ven? Ya de Filemón, cuando pasamos de Filemón en adelante, pues ya las cartas de los hebreos, la carta de Pedro, la carta de Juan, primera y segunda y tercera de Juan, todas esas cartas hasta llegar hasta Apocalipsis se escribieron para el pueblo de Israel. Es una continuación que se escribió para el pueblo de Israel. Y hablan estas cartas que yo les dije a ustedes, de Hebreos en adelante, de Hebreos en adelante hasta llegar hasta Apocalipsis, hablan de los judíos. ¿Y qué hablan? Pues hablan de todo en referencia a Israel. Israel, tiempo pasado, y Israel, tiempo futuro también. Tiempo futuro, ¿en qué sentido? Pues futuro en el sentido de la gran tribulación en adelante. ¿Ok?
de la gran tribulación en adelante también. Pero ahora, Pablo escribe su carta de Romanos a Filemón, que ahí Pablo habla del mensaje del Evangelio para nosotros. ¿Ok? Entonces, desde Génesis, ¿verdad? Desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 a 60, porque aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 a 60, aquí entonces se interrumpe el ministerio de Jesús. Aquí en Hechos se interrumpe para darle oportunidad Jesús al apóstol Pablo aquí, para que entonces Pablo reciba en la transición de los libros de los Hechos, reciba de parte de Jesús el Evangelio para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos los gentiles. ¿Ok? De Génesis hasta Hechos es la pasada, pertenece al Antiguo Testamento. De Génesis hasta el libro de los Hechos, 7:51 es la pasada. De Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en adelante es la presente, ¿ok? Y de Hebreos, en adelante hasta Apocalipsis viene siendo la futura, que es para Israel, ¿ok? Nosotros tenemos que estar viviendo en el tiempo presente, que es la dispensación de la gracia, a través del llamamiento del apóstol Pablo, que es el que trae el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, perfecto. Todavía no he terminado, hay mucho que hablar. ¿Ok? Pablo anuncia que hay un solo Evangelio, y es el Evangelio que el Señor le reveló a él para nosotros. Los 12 apóstoles de Cristo no trajeron el Evangelio. Y yo te voy a decir por qué razón ellos no trajeron el Evangelio para nosotros, la iglesia, hoy en día. Vamos a pasar a la parte 2 del mensaje para yo continuar, para que el mensaje no se haga muy largo para ustedes. Pasen a la parte 2 para yo continuar, ¿ok?